Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda el Ru Coleccionista. Vamos a platicar el día de hoy de algunas cosillas que se dieron durante estos 4 días que no tuve internet y no pude comentar a tiempo, desgraciadamente. Pero bueno, aquí llego tarde pero seguro a comentar sobre algunas cosillas importantes que se dieron en estos días. El primero de ellos es que resulta que Mattel quiere nuestra opinión. Los que sean miembros del Club Grayskull les habrá llegado esta encuesta, pues básicamente lo que nos dice es la primera encuesta mensual, dice, de Club Grayskull. Dice que a partir de ahora vamos a tener, voto en lo que viene para la línea, para la membresía y más. Vamos a empezar todo esto con una encuesta de 2 preguntas enfocado en las próximas colaboraciones. Tu entrada podría determinar el próximo, la próxima gran cosa que llegue a Eternia. Y bueno, pues vamos a ver cuál es la encuesta. Primero que nada, ya son los foros de Mattel. Aquí tengo la encuesta en pantalla que tristemente dice Club Grayskull. Grayskull. Nadie revisa estas cosas, de veras. Es una de las cosas que a lo mejor me pueden decir, oye, Ruco, o sea, no la mueles, no es nada eso, no pasa nada. Las marcas son importantes. Por algo se crearon esos nombres, esas marcas, por algo son importantes. El hecho de que tú como empresa no puedas ni siquiera cuidar sus detalles, habla muy mal. La verdad, habla muy, muy mal, ¿no? Bastante. Yo entiendo que a lo mejor esto a un becario ahí le pusieron a hacer la encuesta, pero por amor de Dios, alguien tiene que revisarlo. Y ya son días y sigue otra vez. Grayskull dice con E. O sea, increíble, la verdad. Pero bueno, las preguntas son 2. Te dice, ¿qué tan interesado estás en colaboraciones de Masters of the Universe con otras propiedades? ¿Y con qué otra propiedad te gustaría que hubiera que entrara al mundo de Motu? ¿Cuál cosa es posible? Bueno, yo en mi caso puse ninguno y puse pues que acabe en Origins, ¿no? Y vamos a meterlo. Y bueno, ya la mandé. Cosa curiosa también, vale mencionar que si recargas, otra vez aparece la encuesta sin llenar y la puedes volver a llenar y puedo volver a mandarlo si quiero otra vez. Le voy a poner no estoy interesado. Y bien, puedo seguir votando. Entonces, está muy piojo esto, la verdad, ¿no? No sé si ese voto cuente o no, pero pues yo creo que de entrada no está validado, ¿no? Lo cual me llama la atención. Me parece que está de pena ajena. En fin. Las preguntas son estas, y bueno, el primero que nada te dice, ¿qué tan interesado estás en una colaboración con Masters? Pues las opciones son, no estoy interesado, posiblemente pero no muy interesado, neutral, algo interesado y muy interesado. Y por la segunda, pues es una pregunta abierta, la que tú puedes poner lo que tú gustes. Mi sentir leyendo las, no sé cuántas vayan, 34, 35 páginas van ahorita de esta cosa. Ya leí un montón de las páginas. Hay gente que está dando su opinión, diciendo yo quiero que pase esto, que venga aquello. Han dicho cualquier cantidad de opciones. Hasta un tipo hizo una exposición muy elaborada de por qué cree que debe haber una colaboración con Sonic. No pedreguen al mensajero. Entonces, ha habido de todo, ¿no? Pero en gran medida, el sentir es acaben primero Origins. Eso es lo que la gente quiere, a mi forma de verlo. Es lo primero que la gente quiere. Lo primero que la gente está pidiendo es que se acabe Origins. Bueno, han mencionado un sinfín de cosas. ¿Qué cosas han mencionado, por ejemplo, entre lo que se ha dicho? Bueno, tenemos que está DC, está una colaboración con DC, una colaboración con Street Fighter, una colaboración con Silverhawks, con X-Men, con Brave Star, y no me pareció, creo que también está Black Star. Pero bueno, ahorita les comento qué es lo que yo haría si quisiera ver una colaboración, que no quiero ver una colaboración, sinceramente. Creo que es innecesario y creo que es una fórmula de perder en una franquicia como Motu. Es complicado que se pueda hacer algo, pues, no sé, manejable cuando menos, ¿no? Del lado de ese ya se han hecho antes algunas cosas, ¿no? Del lado de Funko hizo una colaboración copiando la fórmula de esta posición así de las vintage originales y poniéndoles encima una capa de pintura de DC, ¿no? O adaptando los personajes a esta pose y haciendo las figuras. Y también, en su caso de Funko sacó esta cueva, este set muy bonito, que desgraciadamente no lo tengo, me encantaría tenerlo, pero ahorita es un poquito complicado conseguirlo y caro. Pero bueno, ojalá, eso solamente me gustaría por una razón muy egoísta, que volvieran a reeditar esto. Obviamente esto es Funko, no es lo mismo, pero bueno, yo creo que si hicieran algo, sería algo como esto. Y también es importante definir qué entendemos por colaboración, ¿ok? Para mí, colaboración es fusionar dos cosas, que es lo que hicieron con Tortugas de Grayskull, que quizá no lo hicieron del todo bien, pero bueno, la tirada es esa. Dos personajes fusionarlos de alguna manera. Te repito, no creo que lo hayan hecho del todo bien. Thundercats lo hizo un poco mejor, pero aún así me parece que tuvieron sus detallitos. Pero bueno,
El punto es que esa es la idea básicamente de una colaboración en lo que a mí respecta. Así que bueno, esta de Funko a mí en lo particular no es algo que me guste sinceramente con DC. Yo no le voy con la colaboración de DC porque no lo veo, la verdad. No veo la conexión de ningún lado, ¿no? Con Street Fighter, pues creo que hay un poquito más de lo mismo. Aquí tenemos estas fotos de Mr. Home Arcade, de unos customs que él hizo con DC. Que bueno, aquí ya están un poco más modernizados, ¿no? Porque son cuerpos, veo cuerpos Origins en particular, sí, en general, mejor dicho. Y bueno, pues no tienen más que a lo mejor una adaptación, ¿no? ¿Hace falta un personaje de estos? No. O sea, yo sinceramente esto todavía lo veo menos probable, ¿no? Y el caso de Street Fighter, ahí sí completamente no. O sea, no le veo ninguna razón de ser. Estos son los que hizo Funko hace años. A mí no me parece sinceramente que haya ninguna conexión de Street Fighter con Motu. Totalmente innecesario, yo no lo veo. Si alguien lo ve, fabuloso, ¿no? Pero pues yo no, sinceramente no. Con Silverhawks no encontré un prototipo que haya hecho alguien, pero tampoco lo veo. Tanto como me encanta Silverhawks, me gusta mucho Silverhawks, pero yo la verdad no lo veo porque no veo paralelos entre ambos de ninguna manera. Y con X-Men, bueno, hay por ahí unas imágenes que hicieron Neon Horror a través del sitio de, las obtuvo a través del sitio de Toy Habits. Y bueno, la verdad que a pesar de que las ideas están muy bien, en particular me encantó Yuga Ram y me gusta mucho Man Beast, que obviamente está cantado. Hordacalypse y Magnetor, yo los invertiría. Yo pondría más Skeletor en Apocalypse, creo, y ya. Creo que haría mejor. Y Magadai no está mal. Pero bueno, son ideas, pero aún así, yo la verdad no veo tampoco conexión alguna, ¿no? A lo mejor creo que se podría hacer algo con X-Men, creo. Y hay buena cantidad de personajes de un lado y de otro, así que se podría hacer un buen mashup entre las dos IPs y creo que se podría hacer algo, creo yo. Y bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos a dos que son los que más quiere mucha gente, ¿no? Son Brave Star y mi favorito que es Black Star, creo yo. Brave Star porque desde un principio se sabe que pretendieron hacer una colaboración, pero nunca por cuestiones gerenciales de la empresa nunca se decidieron hacerla. Entonces Brave Star también se puede beneficiar un poquito de esta colaboración porque Moto tenía más peso, mucho más peso, pero nunca se hizo, desgraciadamente. Por ahí hay el tema de los vaqueros, que está también Río Blast, etc. Pueden desarrollarlo por ahí a lo mejor. Aún así, sinceramente, a mí todavía no me convence mucho el tema de Brave Star, pero bueno, hay caminos por donde se podría ir haciendo algo así. Me parece que en la Biblia de Brave Star se mencionaba algo al respecto de que iban a hacer una conexión con He-Man, de que había inspirado a Brave Star y así, un rollo por ahí. El punto es que sí hubo planes de hacer una colaboración en el pasado y nunca se dio. Así que bueno, puede ser un caminito. Y mi favorito personal es Blackstar. Yo creo que Blackstar tendría muchísimo que hacer al respecto de una colaboración. No tiene muchos personajes, lo cual garantizaría una colaboración corta. O sea, esto igual es una cosa que Mattel tiene que entender, que no pueden pensar en hacer una colaboración de 800 figuras. O sea, yo tampoco se podría con Blackstar porque no hay para dónde. Tampoco tienen un roster de personajes muy grande, pero tienen muchas similitudes, ¿no? Digo, o sea, en la apariencia, el tema, por ejemplo, las espadas igual están divididas en Blackstar. Hasta hay cosas de animación que se usaron de Blackstar hacia Moto en la animación de Filmation. En fin, hay muchos paralelos porque hay magia, hay tecnología, hay, no sé, elementos que se pueden compaginar bien. Y creo que Blackstar podría ser una muy buena opción para hacer una colaboración en un futuro y estaría fabuloso que lo hicieran y que pudieras armar tus figuras de Blackstar independientemente de Motu y también hacer una colaboración con Motu, tal como lo están haciendo ahorita con Thundercats, que es la IP con la que están haciendo actualmente el crossover. Y creo que lo están haciendo mejor que Tortugas de Grayskull, pero aún así, repito, quedan cosillas por ahí, ¿no? Pero la combinación la están haciendo mejor, me parece. Están sacando un personaje del lado de Thundercats con apariencia de Motu y también uno de Motu con la apariencia de Thundercats, con ciertos elementos de Thundercats. Entonces, lo van altercando y me parece que está bien. Del lado de Thundercats me parece que está mal lo que están haciendo en la elección de personajes, nada más. Porque hay más tela de donde cortar, pero no lo están haciendo. Entonces ya tercera wave, lo dije anteriormente, ya están repitiendo personajes. Entonces está complicado lo que están haciendo, la verdad, con Thundercats. Mal camino que está tomando hasta ahorita, porque hay cosas que podrían sacar y no lo están haciendo. Entonces tenemos las posibles colaboraciones que podrían haber, pero también hay una clave, creo yo, importante, y es que recuerden que Mattel otra vez le regresamos los derechos de DC, van a regresar, mejor dicho, en 2026 para trabajar con la IP de DC. Y yo creo sinceramente que la colaboración va a ser esta. No creo honestamente que vaya a haber otra.
Yo creo que su carta más segura de colaboración es hacer una con DC. Yo creo que es el camino más certero. Repito, no es el que más me gusta, pero estoy pensando qué es lo que van a hacer, ¿no? Yo creo que está pintado que van a estar con DC, al menos es lo que yo pienso, porque pues ya está servida la mesa, ya tienen todo, y sería una locura que no la aprovecharan. Incluso yo creo que ya están avanzando sobre ello, porque creo que ya hay cosas de Thundercats que me parece que van a usar más adelante, tienen forma distinta, proporciones distintas, muy probablemente lo usen en un futuro, en una línea con la que sea que vayan a colaborar, pero lo van a usar seguramente porque ustedes saben que en estas líneas la reutilización es clave, ¿no? Si lo vas a vender nada más una vez, pues no funciona. Tienen que venderlo varias veces para que esto obviamente sea negocio para ellos. Y también está el tema de las líneas. Si va a haber una colaboración más en 2026, pues está complicada la cosa, ¿no? Esto que tengo aquí es lo que tenemos ahorita, que está técnicamente entre vivo o en coma. Yo lo dividí en dos grandes grupos que son Masters y Origins. Origins no se vayan a alocar. Por practicidad metí todo en Origins, que esa vez como Mattel lo quiere ver. Entonces lo organicé de esta manera. Origins tengo los crossovers que son de Tortugas de Grayskull, Thundercats que están andando todavía. Tortugas está más muerto que vivo, pero pues ahí sigue todavía, ¿no? Y Stranger Things, que me parece que está muerto, porque no han hecho nada más, no tienen para dónde hacer nada más. Así que de todo modo lo puse para ver los crossovers que ya tenemos hasta ahorita. Y tenemos el Origins Vintage, que es la colección original de Origins. Tenemos la Cartoon Collection y tenemos la Sketchbook Collection, que no está saliendo así como, digamos, en todos lados, pero también es parte de ese universo de Origins, ¿no? Y de la Masterverse, pues pareciera que están bien, pero está un poquito complicado también, ¿no? Tenemos Revelation, que es la línea original, que ya no han salido más figuras. Revolution, que todavía le queda, creo yo, le queda camino por recorrer. Podrían sacar, lo he dicho antes, pueden sacar tranquilamente 3. Pueden sacar a He-Man y a Tila, como se muestran al final de Revolution. Pueden sacar a Hordak como armadura, tranquilamente igual. Y yo creo que se vendería, sinceramente. Son 3 buenas figuras que pueden hacer ahí. Muerto la risa. New Eternia, que tiene para rato, porque esa no tiene un límite de figuras. Pueden hacer variaciones y lo que quieran. Entonces le queda mucho todavía. New Eteria, han sacado una nada más. No creo que saquen más, pero bueno, ahí sigue. La de la película, ya tenemos varias, pero faltan unas cuantas también por ahí, así que sigue vivo. La Vintage Collection, a trompicones, pero están dando. Próximamente va a salir, viene la famosísima y espantosísima Walmart Collector.com, a donde van a sacar una más. Va a salir Stratos, si no me recuerdo. Tenemos también Princess of Power, que ya no ha vuelto a salir nada más. Salieron unas cuantas, muy poquitas. Tenemos New Adventures, que también está virtualmente muerta. Salieron 2 figuras, 3 figuras. Animated, que es la de la serie animada de Netflix. Salieron 2 figuras también. Y Sandman, y que pues salieron 2, básicamente, ¿no? Salió Sandman y salió Pighead, no hay más. Y no creo que van a salir más porque a nadie le gustó esa línea. Nada más quieren al Pighead para modificar, pero a Sandman no lo quiere nadie. Bueno, sí, lo quieren por las alas. Entonces, tenemos muchas líneas todavía. Hay mucha línea abierta. Está el tema de Origins Vintage, que no se acaba y el descontento sigue creciendo porque a todas luces se están dedicando más otras líneas y Origins la está llenando de paja con tal de alargarla lo más tiempo posible porque la gente quiere el final, la colita que falta de Vintage, que no falta mucho, pero pues si sacan la línea, si sacan lo que falta, se acaba, obviamente, ¿no? Se acaba la gallinita de los huevos de oro. Entonces, sí está complicado el tema de que saquen una línea más, porque pues ya es demasiado, ¿no? Y eso, que no están saliendo los vehículos. Porque si salieran sería el acabose, la verdad. No sé cómo le haríamos con tanta cosa. Que he hecho yo no puedo con todo esto ya. O sea, es demasiado. Mucho. Yo tengo figuras que he dejado en el camino. Sobre todo de Masterverse, porque no se puede, ¿no? Mi prioridad es Origins. De ahí Cartoon y de ahí Masterverse. Entonces, está complicado el panorama de que estén pensando hacia un año todavía de colaboraciones, a hacer colaboraciones de un año. Y recuerden que ya falta 2000X. Aquí no lo puse porque ya no está, pero en 2026 regresa a 2000X con una sublínea de lo que es Vintage. Entonces va a estar ahí metido en medio y vamos a ver figuras y quién sabe qué tanto vayan a hacer. Pero bueno, va a regresar y va a ser más figuras todavía. Y seguramente veremos también otra línea más, que es la línea de figuras de la película que sale el año que viene. Que seguro que van a haber figuras, eso se los firmo. Entonces, vienen cosas hasta para tirar para arriba, señores. No hay mucho de dónde escaparse, la verdad, de esto. El punto es que son demasiadas las líneas. Son demasiadas líneas y Mattel sigue pensando en abrir frentes, lo cual para mí no es una buena señal. Para nada. Y bueno, no sé ustedes qué piensan al respecto. No sé ustedes qué opinen de las colaboraciones, si les gustan o no. Me encantaría saber qué piensan. Me encantaría mucho saberlo. Y bueno, ahí dejen su comentario para saber cuál es su sentir de ustedes. Igual, si tienen un comentario de las colaboraciones que hay ahorita,
pues adelante, ¿no? Yo repito, mi votación fue no estoy interesado en colaboraciones, no me interesan. Las colaboraciones para mí he escogido todo muy selectamente. O sea, por ejemplo, los Stranger Things fueron un regalo, me gustaron. Las hubiera podido comprar si hubiese yo tenido mejor información al momento, sí. Tortugas de Grey School me gustan unas cuantas nada más. Puro villano. Tengo a Krang, tengo a Ram-Man, tengo a... falta uno más. Y al cocodrilo, a Leatherhead. Bueno, tengo esos. Espero poder comprar a Merman y a un par más por ahí. Y se acabó, no quiero más. Y de Thundercats me voy a hacer del gato cuando salga Panther igual. Y quizá He-Man. Y el Skelra. Es lo que pienso comprar de la línea, no más. No me interesa lo demás, porque no son ni uno ni otro bien para mí. Al menos en lo que a mí respecta, no están del todo bien ni una ni otra de las figuras que han salido, así que prefiero abstenerme mejor. Y ya está, ahí queda el tema de las líneas que vienen y las colaboraciones. Vamos a pasarnos ahora a lo siguiente, que es la noticia de que regresa Barbie She-Ra. La Barbie Signature, que esta que se vendió hace poco y que se agotó en 24 minutos. Bueno, pues regresa en restock este julio 18. No ha cambiado nada, solamente una cosa ha cambiado. Y hay un tema importante aquí, porque esto, a partir de ahorita que les voy a decir, el tema de la disponibilidad es pura especulación mía. Quiero ser claro, ¿ok? No estoy diciendo que vaya a pasar lo que voy a decir ahorita, pero hay información otra vez que está rara. No quiero decir contradictoria, pero está extraña, ¿no? Vamos a pasarnos al sitio. Ok, estamos ahorita en el sitio de Mattel, es la página de She-Ra. Me imagino que aquí va a estar la venta otra vez. Todo está igual. $55, ya saben a qué países se envía, a qué países no. En fin, todo esto va a estar idéntico, nada más va a haber una cosa distinta. Se va a entregar en primavera de 2026, o se va a mandar en primavera de 2026. Esto tiene toda la pinta de ser un made to order, pero no hay información al respecto de cuánto tiempo está disponible. Típicamente los made to order se hacen a través de varios días, o sea, 2-3 días a lo mejor, a veces. Si es muy generoso, algunos lugares una semana. A que no conozca que es un made to order, abren un pedido o abren una venta y dejan entrar todos los pedidos que sea. Todos. En lo que vas a incurrir es que va a tardar más en que te entreguen este pedido, porque estas no están, por lo que estoy viendo, si las van a entregar hasta primavera 2026, es que no están listas. Entonces, eso me quiere decir que las van a hacer. Entonces, técnicamente eso es un made to order, pero no se sabe nada acerca de la disponibilidad, en realidad. Cuánto tiempo va a estar disponible, si va a ser cuántas horas ni nada, porque esto fue una publicación que se hizo en Instagram, de ahí salió el tema, es oficial. El 18 va a estar a la venta en Mattel Creations, misma hora, mismo todo, mismo precio, todo es igual, ok, es idéntica. Lamento mucho por la gente que la compró en $300 o más en eBay, pero bueno, para que aprendan a ser más pacientes. Digo, es una lección dura, pero funciona. Nunca se precipiten por estas cosas, en realidad no vale la pena. Aparecen tarde o temprano. Entonces, el punto es, tiene toda la pinta de un made to order, es como dice la frase, ¿no? Huele a made to order, sabe a made to order, se ve como un made to order, pero no tenemos confirmación de que así vaya a ser. Para efectos prácticos, estén temprano ese día, porque si esto dice que se está manejando como un restock, pero bueno, si fuera un restock, se ve raro que lo vayan a entregar hasta el año que viene. Repito, para efectos prácticos, yo les aconsejo que el viernes estén temprano, estén pendientes, para que ustedes puedan entrar al lugar y pues a pelear otra vez, a pelear en línea con los captchas, con los robots y con todo lo que hay en Mattel Creations para que se puedan hacer de una She-Ra, ¿no? Porque sí, lo más sencillo, recuerden la cuchilla de Occam, la explicación más sencilla tiene la razón, pues lo más probable es que otra vez sea así como el Tubat, el famoso restock del Tubat, que se agotó rápido. No creo que es lo más probable que no sean muchas, pero si va a ser un made to order, que ojalá y lo sea, la verdad, ojalá y sea un made to order, estaría fabuloso, ¿no? Por toda la gente que quiere a She-Ra. A mí no me gustó, pero hay mucha gente que sí le gusta, por razones que aprendí en el video anterior, porque es la última del diseñador, por ciertas cuestiones que hay por allá. Creo que es una buena oportunidad. El que la quiera, ya sabe, el viernes 18, $55, misma hora, mismo lugar. Estén de temprano, tengan todo listo. Recuerden que tengo una guía para comprar Mattel Creations, para el que no sepa cómo comprar, y pueden aprender a comprar ahí sin ningún problema. Bueno, amigos, me encantaría saber sus opiniones, sobre todo el tema de las colaboraciones. Me retiro, como siempre, pidiendo su apoyo. Por favor, suscríbanse al canal, no sean gachos, denle like al video si les gustó, toquen la campanita para recibir notificaciones de videos nuevos y, como siempre, comenten y compartan. Les agradezco mucho por su tiempo. Yo soy el Ruco y les veo pronto con más videos.